Para presentarles este tema tengo, en realidad, que hacer una memoria estrictamente personal. Cuando mis nietos me pidieron alguna vez que les hablara de personajes nuestros y que dejara por un momento de contarles cuentos de hadas imaginarias y de gnomos que vivían en árboles inmensos, entonces recurrí a los cuentos de mi abuela, que en realidad no eran cuentos, eran las leyendas del Tolima Grande. Estaban, por supuesto, pobladas con la Patasola, con la Madremonte, con el Moán. Entonces se asombraron y decían, pero de verdad, ¿eso es de aquí? Sí, eso es de aquí, eso es del Alto Magdalena, eso es de mi tierra, de la tierra de los mayores. Y resulta que ahora aparece un libro trayendo todo eso, todas esas historias, todo lo que ahora se recoge como los mitos del Alto Magdalena. Guillermo Martínez González y un dibujante además, Fano Satizábal, resolvieron hacer el libro para hablar de estos personajes. Yo me pregunto, ¿cómo hicieron, Guillermo? ¿Se fueron a los abuelos a hacer la investigación? ¿Cómo se encontró con estos personajes? Bueno, en esto tiene que ver fundamentalmente el hecho de que mi infancia transcurrió en el campo. Mi abuelo era un campesino, mi abuelo materno, que tenía su hacienda cerca del Huila, cerca de La Plata, perdón, y entonces durante mi infancia tuve la oportunidad de escuchar todas esas historias. En esa época no había luz, no había televisión, eran muy pocas las oportunidades de escuchar radio y la gente se veía obligada después de la jornada del trabajo a hablar sobre estas historias y pues para uno como niño era una cosa fascinante y terrorífica también, ¿no? Pero posteriormente, ya siendo adulto y director del Instituto Huilense de Cultura, conocí a Fano Satizábal, quien es de Cali, pero lleva viviendo mucho tiempo en el Huila, y él me mostró este trabajo, que era un trabajo sumamente muy elaborado, y me propuso que hiciéramos la exposición en el Instituto Huilense de Cultura. Me entusiasmé, pensé que nada más apropiado que hacerla porque esa era la función del instituto, y mientras estuvimos conversando, él me sugirió que por qué no escribía los textos de los mitos. En un principio pensamos que eso sería como una especie de catálogo que ilustrara un poco la exposición, pero con el transcurrir del tiempo y a medida que yo me fui adentrando en el tema, descubrí que esto daba para mucho más y fue así como al final sacamos el libro. Sí, pero se puso a investigar, porque se puso a buscar, por ejemplo, para encontrar que la Patasola había tenido una vida peligrosa y seguramente no muy santa, para encontrar que el Poira era el bueno de todos los otros. Sí, realmente hay muchas investigaciones, hay muchas transcripciones literales de estos mitos, los antropólogos, las revistas de folclore, algunos historiadores incluso le han dedicado espacio a este tema, y entonces pues para nosotros fue relativamente fácil tener el acopio de toda esa información, y tomando la estructura básica del mito hicimos nuestra propia recreación, tratando de explotar al máximo el valor estético y el valor poético de estos mitos, que a veces son menospreciados y que a veces se pierden en esas transcripciones que resultan demasiado orales, demasiado literales. Sí, pero gracias a esas transcripciones orales los tenemos vivos hasta hoy. Sí, eso es desde luego muy importante, y vuelvo y repito, para mí fue fundamental el haber tenido esa experiencia de una manera directa, como un niño que estaba en el campo y que conoció de una manera viva el entorno en que estos mitos se desenvuelven. Yo lo entiendo muy bien porque yo tuve la experiencia exactamente igual, pero lo que me parece bien curioso es que usted haya logrado recopilarlos a todos, porque es impresionante. Usted tiene el silbador, tiene el tunco, el guando, el mandingas. Algunos de estos, el mandingas especialmente, sigue navegando por el Magdalena hasta Antioquia.
Pero hay otros que se quedan justamente ahí en el Alto Magdalena. Hay unos que no navegaron a lo largo del río. Sí. Muy pocos siguieron. Sí. Estos mitos son muy característicos de esta región, pero esto no implica que, que no sean conocidos en otras partes Sí, y pero que tengan una cierta trascendencia en tienen una otros sitios. similitud con otros de otras regiones, Sí. pero la verdad es que la Carta de Ciudadanía sí le pertenece al Tolima Grande. Exacto, sí, Eso sí, es lo son que es muy verdadero. característicos de esa región Pues, y eso es lo importante. Guillermo, yo le agradezco porque es muy amable usted de haber Bueno, venido muchas desde su gracias. tierra, de haber venido a conversar con nosotros y de traernos esto que verdaderamente es un regalo. Tener este libro con los mitos del Alto Magdalena es tener un pedazo de la historia del país, pero de esa historia fantástica que no se había escrito, que está por recopilarse, que no la debemos dejar perder y que por supuesto debemos entregarla a los niños de hoy, como los abuelos y las bisabuelas los entregaron a los niños de antes. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a usted, Gloria.